En conjuntos, con el grupo de contactados, vinimos al cementerio de Melipilla. ¿Grabando? Este cementerio data de 1834 y no solamente tiene miles de personas enterradas, sino cientos de historias dentro de lo paranormal. Dice 1894. Tenía que haber sido alguien, un niño a lo mejor. Acompáñennos junto al grupo de contactados a esta gran aventura en el cementerio de Melipilla. Grabando. Vamos a usar en este caso los medidores básicos para ver si tenemos alguna interacción aparte en la comunicación. Bueno, ahí Walter va a dejar a sus niños ¿Cómo apoyo? en conjunto con la Melmeter. Listo. Bueno, ahí Walter va a dejar a sus niños ¿Cómo apoyo? en conjunto con la Melmeter. Nosotros cuando estuvimos realizando una investigación aquí en terreno, nos llamó en particular la atención de que los registros audibles, en este caso tuvimos psicofonía inteligente, entonces algo decía que estaba en el sector izquierdo. Yo estaba en el sector del mausoleo del cuerpo de bomberos, que está allá a la izquierda, estaba parado hacia ahí, entonces algo me decía para este lado, a tu izquierda. Después le pregunto de qué compañía eres y me responde de la primera. O sea, con voz, no es que era en el ruido de la SB11, No, solamente con la Tascam. con esto. Sí, con esto. Y estaba teniendo esa respuesta. Obviamente no lo escuchaba en el momento, pero sí percibía de que había algo que realmente a mi lado izquierdo algo pasaba. ¿Ya? Cosa que después en el análisis que realicé, las respuestas aparecieron, afloraron. Y yo quedé así como impactado porque al momento en que yo vuelvo a este lugar, empiezo a comprobar qué es lo que había al lado izquierdo. Y el lado izquierdo era esto. Y era él que te estaba hablando Era él. por la grabadora. Por la O grabadora. sea, es re loco eso. Lo bueno es que, aparte de eso, de decirme que era de la primera compañía, yo le pregunto, ¿cuál era tu uniforme? ¿O de qué color fue tu uniforme? Y él me dice azul. Para que la gente entienda, es muy difícil tener una voz del aire con una grabadora de sonido. O sea, es muy Claro. difícil. Y con respuesta inteligente, que en general para cualquier investigador realmente es oro, Claro. podríamos decir, un lujo en tema de evidencia. Entonces cuando vengo en terreno compruebo, no tenía la información de que aquí descansaban los restos mortales del primer mártir del cuerpo de bomberos de aquí del pueblo de Melipilla. Si no hubiera sido por ese llamado de atención de psicofonía, yo no hubiera sabido de que él estaba acá y que él fue de la primera compañía y su traje, su uniforme era azul. Ahí pueden verlo, que está con su uniforme y que él quiso hacerse presente con el mecanismo de psicofonía. Yo lo que voy a hacer posiblemente va a ser cortar un poco el tema de la luz, así que no se va a ver nada. Igual te lo va a registrar con la cámara infrarroja. Porque como saben, a veces a los chovis no les gusta mucho el tema de la luz. Ya me ha pasado en otros casos que me dicen la luz, como que no les gusta. Así que vamos a apagarla y vamos a iniciar la investigación. Y tenemos rodeado al bombero.
obviamente que en este lugar no hay, no debería haber un campo magnético, no hay luz, no hay enchufe cercano donde tengamos algún tipo de fluctuación por lógica. No hay wifi ni antenas cerca, así que por el momento están en cero. Sí. ¿Ok? Ahí tú se te vea. acercas a la cámara y no hay fluctuaciones Con cero que pueden ser falsos positivos. y aquello en verde. Estoy yo con Nicolás y yo Walter, solos en el cementerio de Melipilla. Ahora vamos a realizar una sesión de comunicación y esperamos tener algún tipo de respuesta inteligente. Muy buenas noches a las presencias que estén acá cercanos a nosotros. Si se quieren comunicar, pueden hacerlo de forma pacífica mediante los equipos o los aparatos o los juguetes que ven con lucecitas de color verde o la pantalla anaranjada para comunicarse. Así que si por ejemplo hay un personal de cuerpo de bomberos cercano acá que se quiera presentar, ningún problema. Mi nombre es Walter, mucho gusto, y me gustaría saber si hay algún voluntario del cuerpo de bomberos que se quiera comunicar con nosotros esta noche. Si es así, puedes activar o dejar en un color rojo las lucecitas que están en el suelo para decir sí. Cerramos sesión. Vamos a usar la Spirit Box en este caso. Por ahora vamos a hacer una pequeña sesión con la SB11, porque al menos audible no escuchamos nada y los equipos de momento están quietos. Así que vamos a ver si probamos con... me quema la luz. A ver si podemos probar si escuchamos algo con la SB11. Hola, buenas noches a la presencia que estén acá. Se pueden comunicar con nosotros mediante los equipos. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién está de turno esta noche? Así que ¿de quién es la foto? ¿De quién es la foto que vemos dentro? ¿Cómo se llama? ¿De qué compañía eres?
¿Hay algún hombre acá? ¿Cómo se llama? Bueno, seguimos recorriendo el cementerio de Melipilla, que no me sale todavía el nombre, con acá el amigo. Y vamos a ver si podemos seguir recabando datos, porque todavía, al menos de momento, visualmente no hemos tenido nada. Capaz que sí, capaz que tenemos algo en el audio, pero no tenemos mucha idea. Bueno, acá Walter me dijo gordo, porque el lugar es estrecho. Tené cuidado, me dijo. No sé qué se piensa, que trajo una vaca, no sé. Y bueno, como ven, todo el camino hasta allá, hasta la luz aquella, o sea, creo que la luz aquella que se ve allá al final es la única luz que va a haber en el camino. Y lo que se ve iluminado es porque yo tengo una linterna acá abajo. Pero después, como ven, es todo cosas así, es todo apretado y sin luz. Y vamos a ver si tenemos suerte de capturar alguna evidencia de los tantos fenómenos paranormales que hay acá. ¿Qué anda haciendo el Walter? ¿Me anda corriendo el espalda? Hola. Buenas noches. Si hay alguien que esté por acá y se quiera comunicar con nosotros, puede hacerlo mediante los equipos que tenemos en la mano. ¿Quién anda por acá? ¿Quién va? Dejé un aparato con una luz naranja en uno de los nichos. ¿Pueden hacerme el favor de tocarlo para saber que están acá? La idea no es molestarlos. Solamente quiero saber si hay alguno de ustedes que me pueda escuchar y que pueda tocar ese aparato con una luz naranja. ¿Entienden? ¿Alguien se anima? De momento, por lo menos en el recorrido que estamos haciendo, se siente la subida, nada más. Ya entró en calor, ya entró en calor. Es parte del recorrido. Hasta ahora los seres vivos son los que asustan más que los muertos.
más allá, digamos, de lo feo de estar acá, no hay una sensación. No, Claro. en este sector hubieron nichos. Y, y se fueron. Donde colapsaron con el terremoto del 2010. Colapsaron por temas sanitarios y tuvieron que sacarlos de aquí. Y quedó así. Acá tenemos una animita. ¿Qué Como carajo puedes es esto? observar, varias placas con agradeciendo a este personaje, que en este caso se trata de doña Juanita Piña, que fue una ex partera del hospital de Melipilla y que, según las personas local, hace sus milagros, o sea, vienen acá a pedirle favores y que ella los concede. ¿Y cómo se llama? Juanita Piña, que en este caso, Ah, porque está todo negro porque le han metido vela ahí adentro como. claro, ella falleció, dice, el 18 de Ah, noviembre de 1894. no murió ayer. Claro, Pero es grandecito el niño. Miren allá atrás. Y allá atrás sí que no hay luz. Si acá ya no hay luz, allá atrás menos todavía. Igualmente, de momento, por lo menos, no sé si en la Tascam haya quedado grabado algo, porque eso siempre pasa, pero por lo menos la Melmeter no nos ha marcado nada. Podríamos hacer otra sesión de SB11, capaz que a la vuelta o donde, un poquito más allá, o donde Walter considere que puede estar feo. que esté un poco rarito el ambiente, Porque de momento lo que hay es hambre y frío. hambre y frío. Sí. Porque no solamente los vivos tienen una Navidad. Voy a apagar la luz. Acá también hay Navidad. Porque los muertos también tienen una Navidad. Son esas cosas locas que yo no me esperaba encontrarme en un cementerio. Aparte, ¿de dónde sacan corriente? ¿Dónde hay electricidad acá para conectar esto? En general le ponen Hay una larga. algo solar, ¿Eh? sí, batería solar. Turbio. Esta gente de Chile les ponen cosas navideñas a sus muertos. Bueno, seguimos todavía. Estamos recorriendo mientras que me comen las telarañas por todos lados. Seguimos recorriendo todo el cementerio. Siempre, obviamente, como ustedes me están escuchando por la grabadora de sonido. Que en general, cuando venimos a estos lugares, siempre podemos tener un tema de psicofonía, alguna voz que no debería ser la nuestra. A veces cuando no obtenemos esas voces, usamos la SB11. Y también, por supuesto, tenemos los medidores de campos electromagnéticos, mal llamados medidores de fantasmas, horriblemente mal llamados, pero que por lo menos hasta ahora venía con la Melmeter, que es uno de los medidores, me venía marcando 0 y lo guardé por un tema, digamos, de que tampoco venía sintiendo que esté fea la cosa, media turbia, como a veces sentimos que está fea, y ahí sí ponemos algunos medidores más, pero de momento yo por lo menos Walter tampoco. Nada, ni siquiera yo estoy usando en este caso un K2 súper básico y tampoco he tenido algún tipo de fluctuación, o sea, la Melmeter con este están parejas. Así que también yo no percibo nada todavía hostil ni algo que me llame la atención. Así que hasta ahora sin novedad. Pero ahora estamos, creo que literalmente en la mitad del cementerio. A ver si les puedo mostrar un paneo por lo menos. Y posiblemente por esta zona podríamos hacer alguna sesión de
SB7, de SB11 o las que quieran, porque acá tenemos todo, tenemos SB7, SB11, acá hay todo. Voy a sacar la linterna para hacerles un paneíto un poco más. Aquí está bueno. Ahí les hago un paneo un poco. Mira que se está levantando bastante el viento. Sí, hay viento acá. Mientras que se levanta un cacho el viento, les muestro un poco cómo está. Por eso que les digo que creo que ya estamos bastante en la mitad. Y si yo apago, se va a ver la luz esta tenue, que si apago también. Y esto va a ser lo que se ve sin luz, con aquella luz que está allá a lo lejos, y es lo que se puede ver. Así que vamos a la hora, vamos a poner la SB11 acá y vamos a ver qué podemos capturar. A las presencias que estén acá. Hola, buenas. ¿Con qué tengo el gusto de hablar? ¿Con qué tengo el gusto de hablar? No sé, con todos o con todos ¿Me puede hablar de a uno, por favor? ¿Con quién tengo el gusto de hablar acá? ¿Hay alguna mujer acá? ¿Qué quieres? Acá te dejamos. no sabemos, hijo. No sabemos. Bueno, solamente podemos comunicarnos mediante estas cosas que dejamos con luces. Mira. Sos sexy, sos sexy, sos sexy. No, si yo escuché sos sexy, creo que eso fue para igual. Atractivo, quisiste decir. Puede tocar algún equipo, acercarse al equipo de color verde. Cielo, cielo, cielo. Acá. Oeste. Puede tocarlo. O más fácil. Le voy a dejar un dulce. ¿Ya? Un dulce como mecanismo de desencadenante. Para los que quieran un dulce, se lo voy a dejar acá. Si encienden eso, se pueden. Voy a dejar el dulce acá. Bueno. ¿Qué más está acá? Hola. Hola. ¿Hay algún trabajador del cementerio que esté acá? Bueno, estamos en la mitad, literalmente, del cementerio. Estamos con Walter.
Estamos haciendo una sesión de SB11. No tuvimos lectura, por lo menos, digamos, de lo que son los equipos de medición electromagnética. Sí, y eso que no he llegado todavía al tema de la edición. Sí, al menos de lo que escuchamos, llegamos a escuchar varias cosas o sea, que fue como muy al inicio, capaz que fueron 5 minutos y desaparecieron. Después ya no se escuchó más nada. En parte está bueno porque se entiende, digamos, de que si fuera emisiones de radio, eso serían constantes y no lo fueron. Claro. Fueron 5 minutos de preguntas y respuestas que entendimos que contestaron, pero enseguida se cortó esa comunicación. Así que vamos a ver si podemos seguir recorriendo algunos lugares más para verificar o descartar el fenómeno paranormal. Oh, wow. El oso que persigue. Ni quiero ver la foto de quién murió, porque Tenía que haber sido alguien. Un niño a lo mejor. Ah, un Por eso. caballero. ¿Y qué se le pasó? Son dos personas, una señora o un caballero. Qué raro. Sí. Pero se nota que lo vienen a ver, lo vienen a ver Sí, muy sí, sí, seguido. sí. No como estos que se los come el pasto. No, aquí ya. Aquí la naturaleza se lo suyo. Hoy día. El olor a la floré, fuerte. Qué horrible ver estas cosas, loco. Qué horrible. Algún día se va a naturalizar esto. Cuando se pueda corroborar que del otro lado hay algo, ahí se va a naturalizar mejor. ¿Podemos hacer otra sesión aquí? Dale. Aquí, ¿Hacemos acá? Hola, buenas. Hola. No, por Hola. ¿Puedes tocar la antena y hacerme encender las luces, por favor? ¿Hay alguien que se quiera comunicar? Por favor. ¿Yo? Yo me quiero comunicar con cualquier persona que esté dispuesta a comunicarse. Hola. ¿Me estás escuchando? ¿Hay alguna persona que nos esté viendo ahora mismo? probable. ¿Pueden tocar esta antena?
por favor, para saber que están acá y poder hablar con nosotros. ¿De dónde eres? ¿Hay alguna mujer acá con nosotros? ¿No? No. No. Gracias. Muchas gracias. Bueno, luego de haber estado varias horas ya recorriendo lo que es el cementerio. ¿Es cementerio? ¿Es cementerio? Oh, yo estoy dormido, cementerio. Sí, cementerio. Bueno, luego de haber estado ya varias horas en el cementerio dando varias vueltas ya son casi las 2 de la mañana. No tuvimos, por lo menos lo que es evidencia electromagnética, no tuvimos. Sí, hemos llegado a tener varias, vamos a llamarle voces, en la SB11. Posiblemente ustedes hasta esta altura del video ya hayan visto otra evidencia que yo desconozco de momento. No sé si ya tenemos voces o no. Yo no he sentido por lo menos el tema de sentirme observado. Acá, Walter, sí, si querés comentar algo más o menos, o dónde, o qué sentiste, o... Bueno, un poquito más arriba donde estábamos anteriormente, me sentí observado, sí. Por eso estaba con la cámara mirando hacia un lado hacia otro. Pero también tenemos que estar conscientes que estamos en un cementerio. Somos los dos que estamos haciendo esta actividad, más las personas, los guardias del lugar. Pero que están al principio de la entrada, no están con nosotros al lado. Pero hay que estar alerta siempre. Un lugar oscuro, poca visibilidad y puede pasar cualquier cosa. Que donde ya el fenómeno existe, porque ya lo has corroborado vos, como las personas que han venido contigo en los recorridos. Exactamente. Ahora, eso también de que no hemos tenido a lo mejor una interacción visual, podemos tener evidencia de otra forma. Pero de que lo que pasa es que cuando uno está investigando, uno está alerta, más de noche. Nuestros sentidos están así. Entonces, en mi caso, yo estoy pendiente de todo lo que pasa alrededor y en eso me estoy concentrando. Si tenemos algún tipo de evidencia audible que aquí haya quedado registrado, bueno, ustedes lo van a saber después de un análisis. O sea, como dato curioso, por lo menos a diferencia con el de Santiago, acá no he visto magia negra. No. Ni he visto, digamos, el tema ese de lo que vimos allá, de lo que desentierran y... Eso no he visto, que es una de las cuantas cosas que yo siempre digo, digamos, de cuando me dicen no, porque en los cementerios siempre hay actividad paranormal, porque por ser cementerio hay actividad paranormal, por ser un cementerio no hay una actividad paranormal. Pero para mí, al menos para mi forma de verlo, sí hay actividad paranormal cuando se hace un trabajo. Exacto. Porque cambia todo. Agradecido más que nada por estar con la gran investigación, porque a mí me fascina esto, me gusta investigar. Me gusta comprobar el fenómeno, que es lo más importante, tener respuestas reales y más que nada comprobar todo. Si pasa algo, ahí ustedes lo tienen, ahí está el material. Así que eso es bueno, eso lo Por eso que me llevo bien con él, porque somos iguales. Gente, nos vemos, muchas gracias.